Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Vamos a acercarnos una vez más a la palabra de Dios. Volvemos a la lectura del Evangelio de San Mateo, estamos ya en el capítulo 14. El pasaje de hoy dice así: Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto y ya se hace tarde, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Podemos, en primer lugar, imaginar el dolor de Jesús por la muerte de Juan el Bautista, por su parentesco, por su cercanía, por la comunión profunda en el plan de Dios, en el anuncio del reino, en el llamado a la conversión. Probablemente también lo puede haber percibido Jesús como un preanuncio de lo que será su camino, su suerte. Y renuncia a ese tiempo que uno podría decir en justicia debía tener para estar a solas después del anuncio de la muerte del Bautista, renuncia a ese tiempo porque se conmueve, se compadece de la multitud y se queda curando a los enfermos. Una actitud para celebrar y a lo mejor un poquito para envidiar esta capacidad de renunciar al propio tiempo merecido, justo y a veces hasta necesario en función de atender las necesidades de otros. Los discípulos tenían una solución, vienen con el problema y la solución a Jesús. Hay que despedir a la gente y que cada uno se busque su propio alimento. Este propósito de los discípulos choca con estas palabras de Jesús que terminan siendo un desafío para ellos. Denles de comer ustedes mismos. Una frase que se ha repetido muchas veces en la iglesia, sobre todo referida a las tareas que tienen que ver con la caridad, con la atención de las necesidades de otros. Se repite esta frase con la intención de despertar nuestras conciencias respecto de las hambres que otros pueden pasar, de alimento, de una dignidad no siempre reconocida, hambre de cuidados referidos a la salud, hambre de educación, hambre a veces de justicia, de quienes son despreciados o olvidados. Tener en cuenta esta realidad que es parte de la multitud también del mundo de hoy. Pero sin minimizar esta realidad, tampoco podemos dejar de reconocer el signo al que Jesús se refiere, que tiene que ver con aquella experiencia del pueblo de Israel en el desierto, la caída del maná, la respuesta de Dios a la necesidad concreta del alimento, referido también con los gestos que hace Jesús, pronuncia la bendición, parte los panes para que sean distribuidos, una referencia a la Eucaristía, adelanto de aquel banquete definitivo del reino que ya también se anticipa en este banquete en que las personas se sientan en el pasto a compartir el alimento que Jesús a través de sus discípulos les hace llegar. Una invitación a reconocer las necesidades ajenas, también a reconocer los dones recibidos, porque es desde allí, desde donde se puede compartir y acercar a otros. Reconocemos que somos también nosotros discípulos desafiados de algún modo por Jesús,
el Evangelio dice que cada uno de ellos después se retira, o uno puede interpretar, quedaron 12 canastas, podría ser una para cada uno de los discípulos para que sigan repartiendo de esa canasta llena de alimentos a los necesitados en nombre de Jesús, haciendo crecer la comunión, porque no es solamente compartir algo para saciar una necesidad inmediata, aunque también, pero ese gesto de compartir hace entonces que se genere una comunión profunda, porque son los dones de Dios los que se comparten. Podemos celebrar el haber sido invitados a ser parte de los discípulos, el haber sido invitados al gran banquete definitivo, uno diría al final de la historia, estamos llamados a una gran fiesta que se anticipa en esta que Jesús hace con sus discípulos y la multitud, que se anticipa de una manera muy particular en la celebración de la misa, cuando es el mismo Jesús quien, haciéndose pan, se parte, se reparte y se entrega para que pueda seguir siendo desde nuestro corazón compartido con los demás. Vamos a pedirle a Dios que nos regale esta gracia de ser agradecidos del don de la Eucaristía, agradecidos de los dones recibidos, todos los dones que recibimos de Él, generosos a la hora de compartir esos dones que hagan crecer la comunión entre nosotros, camino al gran sueño de Dios de hacer de la humanidad una sola familia, una gran fraternidad. Y celebrar también que fuimos invitados a participar de ese banquete definitivo. Dios nos llama a compartir plenamente su vida y su felicidad y para siempre en el cielo. Ojalá podamos animarnos con esta certeza en medio de las dificultades y sentir esta gran responsabilidad de labios de Jesús, denles de comer, que lo que podamos hacer para saciar las necesidades de otros sea en su nombre, que nos va a llenar de la felicidad del corazón de quienes saben compartir. Esto rescata San Pablo en una de sus cartas, una expresión de Jesús que no escuchamos en el Evangelio, pero sí la rescata diciendo, hay más felicidad en dar que en recibir. Ojalá podamos cada vez más tener la certeza de que esto es así y cada vez compartir más y cada vez sentir más la felicidad del corazón de Jesús entregado sin reservas. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.